tuve un pequeño accidente. ¿Qué pasó? Mi gata me rompió la hoja anoche y no alcancé a copiar la otra fecha, profe. Bueno, mi niña. ¿Quién más quiere? Luz Estela, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, profe. ¿Cómo va, mi niña? Muy bien, Bueno, mi niña, bienvenida. gracias. Luz Estela, estábamos haciendo un recuento de lo que hablamos anoche. ¿Qué nos quiere contar? Anoche hablamos de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Perfecto. ¿Listo? No, pues eso fue el tema pues de anoche de la clase. Se trató la historia, las características, nos explicó qué era la conciliación. Bueno. Sus compañeritos están demorados. Voy a compartirles una diapositiva que tienen ustedes ya en la plataforma. Recuerden que pueden consultar en cualquier momento, ¿no? Más un recuento de lo que hablamos anoche. ¿Están viendo? Les voy a compartir la diapositiva para que la tengan en cuenta. Ya que les voy a... del tema que hablamos, del concepto, un mapa mental para que lo elaboren. El concepto, el que significa mecanismo alternativo de solución de conflictos. Tratamos de sacar entre todos un concepto adicional a lo de algunos tratadistas como Félix Hoyo Lemos, características, socializamos, hablamos del tema y nos enfocamos un poco en la historia. Ya algunos compañeros nos hicieron un recuento de la historia y por ello quiero solicitarles, teniendo estas diapositivas, que cada uno me elabore un mapa mental. Ese me lo envían al correo. ¿Ya mismo, profe, o...? No, para que vayamos trabajando. El correo es A, B de botón y G de gato. .conciliadora. Profe, discúlpame, ¿será que lo puedes escribir en el chat? Es que, pues, Sí, yo se lo envío ahora en el correo, ¿ya, muchachos? Listo. Mientras se conectan sus compañeros, claro que ya les di suficiente tiempo. El tema que nos corresponde iniciar hoy es la definición y las causas generadoras del conflicto. Como pueden ver en el tablero, el origen de la palabra conflicto viene del latín confligere o conflictus, cuyo significado es choque, combate, lucha, antagonismo, apuro, angustia de ánimo. De acuerdo a ello, quiero que me digan sinónimos del término conflicto, según lo que nos dice el origen y lo que significa. Jonathan, sinónimos de la palabra conflicto. conflicto podría ser indiferencia o
Y podría ser esa, profe, como indiferencia. Podría ser indiferencia. Indiferencia de pensamientos. Sí. Dime, mi amor. Otro. Profe, puede ser como un conflicto, como un desacuerdo. Desacuerdo. Disputa también podría ser. Disputa. Inconformidad. Sí, señora. ¿Un enfrentamiento? Enfrentamiento. ¿Qué más? Un conflicto. Como una oposición, tal vez. Ujú. Sí. Enfrentamiento también podría ser. Sí, ya lo dije. Ay, perdón. Bueno, vamos a ir analizando, como hicimos con los mecanismos, un término del conflicto, pero no sin antes preguntarles a quienes están en línea el día de hoy, qué averiguaron respecto de la historia en otros países. Quiero que me cuenten. Yo, profe. Sebastián. Estoy Nicolás, tomando profe. nota porque recuerden que yo voy teniendo en cuenta el 30% de participación. Profe, pero es Nicolás. Ay, Nicolás. Para que no vaya a apuntar mal, sí. Yo iba ya aquí a donde Sebastián. Cuénteme, Sí, Nicolás, active el video. Profe, es que estoy afuera de la casa. No importa. No ¿Y qué creo que está se vea. haciendo afuera? Estamos en cuarentena. No, es que yo sí tengo que trabajar, profe, entonces la batería de la moto se me dañó y mañana me toca pues ir a cambiarla, pero entonces me toca estar poniéndola mientras tanto para ir mañana a cambiarla. Porque ya, o sea, bueno, no, me equivoqué. El trabajo que yo hago es presencial, entonces no puedo hacerlo desde la casa. Entonces me toca estar movilizándome. Cuénteme, Nicolás, entonces. Bueno, yo vi por acá antecedentes de la mediación. No sé si se adapte a lo que estamos hablando. ¿Sí, profe? Sí, tiene que Ah, ver listo, con el entonces tema dice, que vamos a hablar, sí, pero dice la tareita era que me hablaran de la historia de la conciliación en otros países. bueno, porque Les tengo acá la de la comenté ley de las 12 tablas. que me hablaran. Cuénteme de la ley de las 12 tablas. Dice que fue un texto legal que contenía normas para regular la convivencia del pueblo romano. Sí, También señor. recibió el nombre de ley decemviral. Por su contenido, se dice que pertenece más al derecho privado que al derecho público. Fue el primer código de la antigüedad que contuvo reglamentación sobre censura. Sí, La señor. ley se publicó al principio en 12 tablas de madera y posteriormente en 12 planchas de bronce que se expusieron en el foro. Debido a que no queda indicio alguno de su existencia, algún autor ha llegado a sugerir que no existieron. No obstante, su desaparición puede explicarse por el saqueo que sufrió Roma hacia el año 390 a.C. por parte de los galos. Se cree que se destruyeron y por algún motivo no se reprodujeron con posterioridad. Esta última teoría parece estar apoyada por las abundantes referencias que ellas hacen los autores antiguos. El historiador Tito Livio dijo de ellas que eran la fuente de todo el derecho romano, tanto público como privado. Por su parte, el orador y abogado Cicerón afirmó que los niños aprendían su contenido de memoria. Nicolás, ¿tiene de pronto el tema que se refiere cada tabla o algún otro compañero quiere hablar? De acuerdo Pues a lo que... no, profe. Tengo Permítame, pues, Nicolás. lo que sucedió. Bueno, permítame un segundito. ¿Quién quiere hablar? Oí que alguna niña dijo yo. Profe, de acuerdo pues a la tarea, yo averigüé sobre África, que decía que en África solucionaban de manera informal las discrepancias con una junta de vecinos, en el cual una persona respetada acercaba a las partes para que llegaran a resolver su situación.
Y en Grecia, durante el periodo clásico existieron los testemotetes, que consistían en personas que tenían competencia para analizar las causas generadoras del litigio y con base en dicho análisis intentaban acercar a las partes para obtener un acuerdo por vía de transacción. La mediación ya aparece en el Nuevo Testamento y se manifiesta en el reconocimiento bueno, eso ya es más es bíblico, pero lo anterior es lo que hacían en Grecia. Bueno, Eso ¿quién por la más? parte de África y de Grecia. Respecto a África. Sebastián. Pues yo también había, o sea, pues vi varios temas de los MACs en diferentes países y pues también había visto lo de las 12 tablas y pues está lo que consistía cada tabla. Pues no lo anoté a profundidad, pero sí, digamos, los habían originado en primera, segunda y tercera tabla, que corresponden a los derechos procesales privados, la cuarta y la quinta tabla que corresponden al derecho familiar y las sucesiones, la séptima y octava tabla que se establecen en la República Romana como un derecho penal público y privado, la tabla 8 que corresponde a los derechos prediales y la tabla 9 al derecho público, la 10 a las instancias de derecho del sacro, la 11 y la 12 al reforzado de las leyes que promulgó la ley 1 y 2, que castiga el concubinaje entre matrimonios, entre los patricios y los plebeyos. ¿Quién más investigó ese tema? Profe, yo tengo uno que es de la resolución de conflictos en México. Dice de artículos doctrinales, dice mecanismos alternativos de resolución de conflictos sin acceso a la justicia consagrada como derecho humano a la Constitución mexicana. Dice que resumido en la Constitución Federal Mexicana a partir de la reforma del artículo 17 del 18 de junio del 2008, incluye al orden jurídico nacional los mecanismos alternativos de la resolución de conflictos como un derecho humano. Y es así como la justicia alternativa alcanza su punto más alto en virtud de una norma constitucional a la que establece como obligatoria para todas las áreas de derecho, siguiendo la directriz que señala la Constitución en materia del presente artículo a través de un análisis crítico de la nueva ley de justicia alternativa del estado de Chihuahua, creo que se llama así, como caso al estudio cómo determinar si la normativa estatal garantiza un verdadero acceso a la justicia mediante los mecanismos alternativos de la solución de conflictos. La palabra clave, mecanismos alternativos de resolución de conflictos, es la ATR, justicia alternativa, acceso a la justicia, derechos humanos y Constitución mexicana. Gracias, Ya, profe. Jonathan. Ya lo apunté acá. ¿Quién más? Yo, profe. Stephanie. No, Diana. ¿Tiene la palabra? ¿Diana? Sí, Diana. Profe, pues yo vi que en Japón la mediación tiene viejas raíces en costumbres y leyes. En sus pueblos se esperaba que un líder ayudara a resolver las disputas. En los tribunales japoneses se dispuso legalmente la conciliación de desavenencias personales antes de la Segunda Guerra Mundial. Y en China, desde la antigüedad, Confucio afirmaba la existencia de una armonía natural en las relaciones humanas, que debía dejarse desenvolver. En su pensamiento, el apoyo unilateral y la intervención dificultaban la comprensión. Por eso dejaba como que para él era importante que las personas resolvieran sus propios conflictos. Perfecto. Gracias. ¿Quién más? Profe, pues yo también hoy en la tarde leí un poquito sobre la MAC en México también. Entonces, yo leía algo de que ellos manejan
bueno, las siglas son PA, que es Procuraduría Agrícola, y lo que yo leía de ellos es que ellos son los que se encargan de los derechos del área agraria. Entonces, también entendía que el proceso para la conciliación era como una actividad que ellos hacían como un... Ay, perdón, pensé que me estabas hablando, es que alguien tiene el teléfono encendido. Entonces, también leía dentro del como el documento que encontré que ellos tenían como una actividad. Stephanie, no hay audio y se detuvo su video. Ya. Ya. Pero ¿hasta dónde me escuchaste? Perdóname. Es que hoy me ha fallado mucho el internet. No se preocupe. Entonces también decía que era un proceso jurisdiccional o proceso arbitral. Y también encontré información sobre las partes en la conciliación. Entonces decía que el conciliador pues era quien dirigía todo este proceso y escuchaba ambas partes. Y pues las partes son los que se encargan como tal de dar sus puntos de vista, las diferencias que tiene cada una de ellas. Y hay unas características. Entonces, pues es así, no las leí a profundidad, pero pues acá tengo unas en mención que decía que las características que se debían tener en cuenta era que el tercero, que en este caso era como el conciliador, tenía que ser un experto en toda la materia y debe ser quien propone las soluciones y que las dos partes queden en igual para que lleguen a un acuerdo. También que tenía que tener una etapa previa de arbitraje, que tuvieran la satisfacción ambas partes y que tenía que siempre estar apegado a los reglamentos que estuvieran establecidos para ello, así como lo más relevante de lo que estuve leyendo de México. Gracias, Estefan. ¿Quién más? Bueno, entonces como ustedes pueden ver a través de la historia, y no solo en Colombia, sino en muchísimos países del mundo, han tenido mucha relevancia los mecanismos alternativos de solución de conflictos de una u de otra manera. Como les decía al principio, nuestra legislación en cuanto a derecho viene de Roma. Entonces, fueron ellos quienes en sus inicios empezaron a poner en práctica algunos mecanismos. En China, a pesar de que lo que ustedes averiguaron de las épocas en que ellos han tratado de llevar a través de la historia situaciones difíciles y las han logrado sacar avante a través de la utilización de diferentes mecanismos, pero no sin ellos dejar de lado lo que recomiendan en todo momento y hacen la yoga. Ellos siempre invitan a la reflexión. Si ustedes tienen conocimiento, a la reflexión, al diálogo, hasta en películas vemos que todo lo solucionan con reflexión, diálogo, yoga actualmente se hace. Es una parte, les decía que China, porque siempre que hacemos un curso, una carrera, una maestría, tenemos que tratar con personas, transmitir mensajes, en el caso de ustedes, como futuros profesionales en los departamentos de recursos humanos, deben también tomar conciencia de que van a tener que compartir situaciones difíciles con grupos de personas, con empresarios, y por ello tener conocimiento de qué manera van a actuar en el momento en que se presente esa situación. Por ello los mecanismos y por ello esa práctica los invito. Por internet podemos hacerlas, la yoga,
lecturas para poder saber enfrentar situaciones conflictivas que a bien están ustedes para salir adelante y sacar avante esas situaciones en sus grupos de trabajo, con sus familias, con sus compañeros. Porque quiero contarles que para que haya un conflicto, solamente se necesita que haya dos personas o más y que tengan entre sí, como ustedes lo dijeron, una desavenencia, un desacuerdo, un intercambio de ideas. Entonces todo ello va a generar conflictos. Por ello quiero decirles que el conflicto no debe ser visto como, no sé si anoche lo hablamos, el conflicto no debe ser visto como una situación que nos dejó totalmente inhabilitados para hacer algo. Todo lo contrario, el conflicto nos permite vivir situaciones que nos obligan a buscar opciones. ¿Ustedes creen que la situación que se está presentando en este momento en nuestro país a raíz de COVID, el encerramiento, la problemática económica, la problemática social, ha causado que de pronto los gobiernos busquen solución a los conflictos que se han presentado y que pronto antes de esta pandemia no le habían prestado alguna atención? ¿Pueden ver algún buen resultado de la situación en que estamos? ¿Quién me quiere decir? Pues, profe, yo creo que eso va, o bueno, lo hablo, digamos, como piensa cada persona, y pienso que eso va de acuerdo a sus, a sus patrones, a todo lo que, o sea, toda la educación que ha tenido, de dónde proviene esa educación, porque, por ejemplo, para mucha persona esto, pues, ha sido terrible o sea, cada día que pasa es peor, se sienten más angustiados, pero es porque, por ejemplo, el medio de educación de ellos es la televisión. Existen otros que estudian un poco más a fondo de diferentes fuentes este tema pues como que se tratan de adaptar porque pues realmente es un cambio, pero considero que eso va de acuerdo a cómo cada quien ha sido educado y los patrones mentales que tenga. O sea, para unos será bien y para otros pues sí será mal. Pues obviamente para los gobiernos tendría que mirar siempre lo positivo porque pues realmente eso es como el punto de esperanza de muchas personas. Si el gobierno diría, no, estamos jodidos, pues todo el mundo pues ya perdería la cabeza, yo creo, porque si es el ente, o sea, pues es como lo más grande que podría existir en las ciudades, en los países, que le digan a uno ese tipo de cosas, un tema desesperanzador, pues no creo que esté bien. Muchas gracias. Como dice Nicolás, no solamente esta situación, de pronto hemos tenido cada uno, si alguno lo quiere mencionar, una situación, un conflicto con alguien o con un grupo que haya servido para que pueda ir más allá y lograr algo positivo de ese conflicto que se haya presentado. ¿Alguien quiere compartir alguna situación? Bueno, entonces continuando, de acuerdo a lo que dice Nicolás y lo que han compartido algunos, podríamos decir que el conflicto tiene que ver con el hecho de una situación coyuntural que se presente entre dos personas, entre grupos, entre países, y que presente una situación coyuntural que rompa permanentemente o temporalmente la armonía de una relación. Pueden romper la armonía en muchos tipos de relaciones. ¿Cuáles? Personales,
afectivas, comerciales, de educación, laborales, sociales. ¿Quién me quiere dar un ejemplo de alguna de ese rompimiento de un tipo de coyuntura? De los que acabé de nombrar. Cuando Pues hablo podría de ser, digamos, ejemplo personal. personal. Pues digamos que en el trabajo donde yo estoy, se presentan varios conflictos por la manera de desempeñar las labores de unos diferentes a otros. Y en muchos casos se rompen relaciones afectivas, pues por ese tipo de conflictos, porque nunca se llega a nada positivo. En otras también se fortalece porque las dos partes entienden o sea, que el conflicto puede traer es crecimiento y, y se reafirma pues cosas buenas, pero no se rompe, sino se fortalece. Entonces, en ese caso, con ese ejemplo, hubo un rompimiento, el conflicto causó un rompimiento temporal, en este caso, y se logró algo positivo. ¿Qué fue lo positivo en ese asunto personal? Pues uno va aprendiendo de acuerdo a los conflictos a escuchar un poco más, a dejar de hablar también un poco más, pues a manera personal, a manera de relación, pues uno ya sabe, digamos, a la persona qué es realmente lo que no le gusta o cómo uno puede entrarle de otra manera, porque pues uno ya analiza que de pronto no fue tampoco tanto error de la persona, sino pudo haber sido también error mío. Entonces uno también va teniendo un crecimiento y pues eso para mí es muy positivo. Gracias. Un rompimiento temporal o permanente afectivo. ¿Quién quiere hablar de eso? ¿Quién de los que no hayan participado? Los que están han participado todos, pero ¿quién quiere hablar de un rompimiento temporal o permanente afectivo? Un ejemplo que yo daría, una relación matrimonial. Lleva muchos años, no hay comprensión, no se entienden, buscan caminos, buscan diferentes vías, no lo logran, definitivamente llegan al divorcio. Ese sería un rompimiento